Así que bueno, agradecer a todos, a Carlos, a Martín, a Susana, a todos, por elegir este espacio para presentar el Working Progress. No quiero hablar mucho porque quiero que las imágenes pueden hablar por sí mismas. Este es un teaser largo, más que un trailer, es un teaser largo, dura alrededor de 13 minutos. Es mi último documental, quinto documental, el primero narrado en primera persona. Tardé bastante tiempo en decidirme a narrarlo así hasta que en algún momento la estructura lo solicitó. Y como dice su título, que es El imposible olvido, con el I entre paréntesis, que tiene que ver con eso, es un juego entre la memoria y el olvido, y bueno, que la memoria se construye como un relato, ¿no? Cine y memoria, en este caso creo que son similares porque las dos son construcciones y los dos son relatos. No quiero decir mucho más, quiero que vean el teaser y después charlamos. Gracias. Cuando tenía 9 años, mi padre desapareció para siempre. Se hizo polvo. La última vez que lo vi fue en el aeropuerto de la Ciudad de México. Era agosto de 1978. Él tomaba un avión hacia Río de Janeiro. No recuerdo su momento, pero hay una fotografía de ese instante. Después comencé a tener un sueño recurrente. Corría por una gran selva y alguien me perseguía. No veía quién. Yo corría y corría. De golpe caía en un pozo. La caída era interminable. Nunca llegaba al fin. Ahí me despertaba, asustado, agitado. No quería volver a dormir. Noche tras noche el sueño volvía. La misma selva, el mismo pozo, la misma caída. Mi padre era militante político y vivía clandestino en Argentina, en medio de una violenta dictadura militar. Yo vivía en el exilio con mi madre. Yo lo admiraba y lo quería conmigo, pero él estaba en otra pelea. Luego de su desaparición, mis recuerdos comenzaron a evaporarse y su imagen se nubló. En esta película hay un diario infantil, un gato, algunas fotografías y un intento de capturar momentos que se escapan. Hace poco recuperé un diario infantil. No tengo el recuerdo de haberlo escrito, pero es mi letra y son mis palabras. Buenos días, dice mi papá, y yo estoy despierto porque mientras mi papá duerme, yo juego con mis coches de juguete. Son las 8:10 horas. Solo por una avenida pasaron 10 coches. Nadie sale a la calle. Son 304 personas. Acá mi papá me trajo chicles de Argentina. Hace unos días, hoy es el día domingo 11 de junio de 1978, me mandaron unas cosas del Mundial de Argentina 78 y en eso me mandaron un camión de carga muy muy lindo. Mi papá se está afeitando porque recién se bañó. Yo ya me bañé, mi papá fue a comprar el diario, son las 9:15 horas.
y ahora nos vamos a desayunar, los dos juntos. Lo que me gustaba más era su manera de ser, así un tipo muy seguro, que sabía lo que quería y hacia dónde iba, que tenía ideales muy marcados, y su claridad en el proyecto de vida que tenía desde muy joven. Era fuerte, pero a su vez cuando tenía que ser suave o afectuoso también lo era. Bueno, todos los preparativos, cantados. Sí, dale, empecé. Bueno, nada, esto es una charla Informal. informal, ¿sí? ¿Vos te acordás el diario que yo escribía? No, yo no sabía, no sé si supe del diario que vos escribías. Yo sé que a vos te gustaba escribir y hacer dibujitos, que hacías dibujitos, que le mandabas dibujitos a tu papá y que también se los mandabas a la abuela y a tus primas y así que era un diario más personal, la verdad no tenía muy claro yo eso. Ah, no sabía que lo conocía, yo no sé, no tenía idea. Porque tengo pero mira. Este es de Buenos Aires también, Sí. ¿verdad? Pero solo dice esto. Mira, diario número 3. Sí, diario. O sea, es el tercero, que yo creo que debe corresponder más o menos en la fecha que desapareció papá, o que me decís. Y solo tiene escrito eso. Y esos garabatos Sí. y cruces. Debería haber un 2 que al día de hoy está perdido. No sé, no tengo la menor idea, porque yo lo que encontré que leí fueron esas cartas sueltas que venían agregadas a cartas que yo tenía, que las debes tener ahí, que yo las guardé con las mías y de repente un día me puse a ver y vi que tenía... La quita de hace poco. Sí, porque no me había dado cuenta, estaban con las otras cartas. De hace unos años. Bueno, ya sé, las tenía guardadas ni sabía que estaban. Y después, con el tiempo, y no sé qué decirte con el tiempo que... no, ¿cómo fue progresando? ¿Quién, yo o vos? No sé. Y bueno, después como pasa todo en la vida, Andrés, realmente uno en el momento que vive las cosas muy duras cree que no las va a poder superar, cree que la vida se termina, cree que no va a poder seguir adelante y después sigue adelante. Y se lo fue.
Hay muchas cartas de mi padre recuperadas hace poco. Supongo que las debo haber leído, no lo recuerdo. Mi perspectiva sobre él comienza a modificarse. Querido Andrés, 23 de marzo de 1978. Te extraño mucho y sabes una cosa, espero que no pase mucho tiempo para que podamos estar cerca, vernos seguido, charlar, jugar, corregir tus deberes, andar en los cochecitos chocadores, en fin, todo eso que entre vos y yo hacemos siempre. El viaje de regreso lo hice muy bien y ya estoy nuevamente en tierra argentina. Como siempre, cada vez que estoy afuera, cuando regreso, mi casita tiene mugre por todos lados, así que tuve que dedicar a limpiarla. Al mismo tiempo que hacía otras tareas por esta lucha tan difícil, pero también tan hermosa, para que las cosas en nuestra patria cambien. Siempre me acuerdo de vos, cuando paso por aquellos lugares que íbamos juntos. El otro día pasé por el Calzado y me acordaba mucho. Me parece que es mucho más lindo y más grande que el de México, pero lo importante, Andrés, es que dentro de poco estaremos juntos, en esos autitos chocadores que me dejaban tan cansado, y después irnos a tomar un helado a la esquina, de esos que a vos te gustan, y después de esas peleas que siempre tenemos. Así que tenés que prepararte, ¿no es cierto, Andrucho? Te mando 2 anteojitos. Son los únicos que conseguí, uno viejo y otro nuevo. Espero que te lleguen. Te los mando en un sobre aparte. A medida que salgan otros también te los enviaré. Espero que sigas bien en el colegio y no seas vago por los deberes. Está bien que veas televisión, sobre todo algunos de esos programas que te gustan, El túnel del tiempo, por ejemplo. Y que andes en bicicleta. Pero también no te olvides del colegio, de las compras y de las otras cosas que te pide tu madre. Bueno, querido Andrés, te voy a seguir extrañando mucho. Te quiero una barbaridad. Y será hasta pronto. Un abrazo muy grande. Andrés, si no tienes ganas de escribir, mandame algunos dibujos. No te olvides, un abrazo, papá. Me pregunto cómo ser padre sin tenerlo. Mis hijos me dicen padre, y yo pienso en el que soy y en el que perdí. Lo que está presente y lo que dejo atrás. Lo que no está, pero sin embargo ocupa espacio. Las partículas de la historia van tomando forma en el aire. Mi padre va y viene. Un movimiento, un gesto, un suspiro, una palabra, una imagen. Se unen los puntos en el vacío y van formando una silueta.
Bueno, una película para reír nuevamente. No sé, Martín, si hay... Sí. Bueno, Andrés, me parece que la primera vez que en esta búsqueda de la identidad expones vos también, ¿no? De una manera muy directa. Entonces quería saber, tengo entendido que surgió a partir de esta película, surgió a partir de la aparición de esas cartas. Sí, en parte. Pero bueno, quería preguntarte cómo fue ese proceso, ese descubrimiento, y qué implicó para vos esta exposición, y la de tu mamá también, que creo que no fue fácil, ¿no? No. La génesis de esta peli debe tener, bueno, como todo proceso largo de ese tipo de películas, por lo menos 6 o 7 años. Y ya fue antes de que aparecieran las cartas, que lo que me interesaba básicamente era trabajar sobre el olvido, no sobre la memoria, sino sobre su contrapartida. Digamos, muchas de las películas que hice anteriormente tenían que ver con la memoria como un acto presente, no como un acto, no como algo sucedido, sino como algo que no sucede. Y en la medida que fue avanzando el proceso, primero era una peli más filosófica, yo no estaba involucrado directamente, pero cuando empiezo a avanzar con la película me empiezo a preguntar sobre el tipo de memoria y la manera qué sucede con el proceso de trabajo con la no solo con mi padre, sino no tengo acuerdos, tengo silencio. Empezó a avanzar más el relato, a partir de ahí recuperé los diarios, y los diarios me vuelven a confirmar esto de que yo no tengo el más mínimo recuerdo de nada de lo que está escrito ahí, nada, ni de la situación de estar sentado escribiendo. Entonces eso me empieza a devolver algo de mi existencia que hasta ese momento era cero. Entonces todo eso empieza a generar este proceso de identificarse con aquel niño, entender quién fue aquel niño. Las cartas aparecen en la mitad del proceso de la película, y las cartas son fundamentales porque lo que hace esta película básicamente es tratar de construir un relato de memoria. O sea, la premisa fue intentar volver a lugares. La película habla mucho de lugares que aquí no aparecen porque fue hecho antes en teaser, o sea, de volver a lugares con una motivación de, si uno vuelve a esos lugares donde vivió algunas cosas, de las cuales el motor eran fotografías, por ejemplo, se iba a poder recuperar. Obviamente es totalmente falso, fui a un montón de lugares y no recuperé ningún tipo de memoria de ese momento, pero sí incorporé una memoria contemporánea. O sea, no recuerdo situaciones de cuando tenía 8 años, pero haber ido a ese lugar en el 2014, incorporé el recuerdo del 2014 que está asociado al 78. Y las cartas, como decía, dieron un vuelco porque empiezo a construir la figura de mi padre como tal. O sea, ese es el discurso de mi padre hacia mí. Hasta ese momento, con la falta de memoria, yo lo que tenía era la construcción de mi historia, tenía que ver con cómo los otros me la devolvían, principalmente mi mamá. Una cosa es quién fue su esposo y otra cosa es quién fue mi padre. Entonces lo que yo empecé a hacer con la película es construir, a partir de una ausencia, construir una presencia. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día. Hace un rato, antes de mostrar el teaser, vos decías que es tu primer documental en primera persona y que en un momento el propio relato te pedía contarlo de esa forma. Me gustaría consultarte qué otras formas de contarlo barajabas antes de encontrar esta primera persona. Y la segunda es una pregunta más bien técnica: ¿en qué etapa de producción está la película? En el primer momento, cuando había una idea de trabajar sobre la memoria y el olvido, tomé como parámetro, es una gran película y quizás no está bueno que la nombre
tengo referencia, pero es Sans Soleil, de Marker, en ese sentido como más exploratorio y filosófico y demás. En la medida que fui avanzando, y en ese momento yo nunca conté una película en primera persona y siempre me resistía un poco. Siento que las películas en primera persona en algún momento estuvieron de moda y que a veces está justificado y otras veces no. Entonces me resistía un poco en ese sentido, quería que la figura fuera la película y no mi propio personaje. En la medida que fue avanzando me di cuenta que si yo quería contar lo que quería contar tenía que estar. Eso llevó 3 años. O sea, fue vencer la resistencia de exponerse o de estar de esa forma. Pero ese proceso llevó 3 años más o menos, hasta que entendí que si quería contar eso, tenía que contarlo yo. Y ahora la peli está prácticamente, estamos ahora terminando el corte final. O sea, le faltará muy poquitito y después todo el proceso de construcción, o sea, en un mes la película va a estar terminada. Está durando 82 minutos. Y lo que hay mucho que no hay acá, porque cuando el teaser fue hecho antes, son los viajes. O sea, la película fue filmada en Brasil, en México y en Argentina. Eso es lo que nos llega a aparecer en el teaser. Tenemos tiempo para la última pregunta. Andrés, bueno, lo primero, felicitarte, la verdad, la película me emocionó mucho. Te debe haber costado mucho poner a tu madre y ponerte vos ahí a remover todo eso. Iba a preguntar un poco, bueno, contestaste en parte lo que iba a preguntar, cuándo calculas que se puede estrenar y qué apoyo tuvo la película aquí. ¿Quién te apoyó para hacerla? Si el Inca, Organismo de Derechos Humanos, ¿con qué contaste? ¿Con qué apoyo contaste? Empezamos cuando empezamos en la parte de investigación y desarrollo del guión, ganamos un pequeño fondo del Fondo Nacional de una fundación encargada de cine. Por eso empezamos después fundamentalmente fue la representación del Inca, no sé, en un mes calcularíamos, ¿no? Puede estar terminado. ¿Quedó alguna pregunta? Bueno, entonces le agradecemos este momento, Andrés, y esperamos ver entonces Bueno, muchas gracias y la verdad es importante porque es la primera vez que esto se ve en público. Así que ustedes son los primeros. Gracias.